Relatos Paranormales Oficial. ¿Por qué dicen que la brujería no existe? Tal vez deberían meditarlo un poco. En mi caso yo vomité gusanos, se me cayeron los dientes, y aunque no lo crean, cuando iba al baño hacía como huesos de pollo. Evidentemente el proceso era doloroso. Incluso una vez escupí un pedazo de vidrio. Se los juro, casi pierdo la vida, y todo a raíz de mi ignorancia, de no creer en este tipo de cosas. Es por eso que hoy en día creo en la brujería. Es como la gente argumenta. Hasta que no te pasa y no lo vives en carne propia, es cuando realmente te das cuenta de lo real que es. Por favor, créanme, tienen razón al decir que sirve mucho la oración. Sin embargo, cuando ya te atacaron con brujería, es necesario ir con alguien que sepa tratarlo. Hasta a veces, también es adecuado combinarlo con el doctor, porque es tanto el daño que te genera que requiere intervención médica. Por lo tanto, sugiero que si creen que son víctimas de este mal, vayan con un curandero de magia blanca, al hospital, oren y mediten. Yo justamente estoy saliendo de todo este tormento. Gracias a Dios, hace poco me dieron de alta, pero les aseguro que fueron 6 meses horribles de trabajo continuo, entre hospitales y lugares de adoración espiritual. Cuando traes brujería, al principio sientes que esa maldad nunca va a terminar, pero si eres constante, todo va mejorando, no de la manera rápida en que esperas. No obstante, hay cambios. Es de suma importancia que nunca pierdas tu fe, ganas de vivir y salir adelante, ya que si te descuidas o lo ignoras, la maldita brujería te ataca mucho más fuerte. Otra cosa, por favor, no le deseen el mismo mal a la gente que les hizo tanto daño. Déjenlo todo en manos de la justicia divina, en manos de Dios. Piensen que es algo que tenían que vivir, y créanme que cuando sales y te liberas de esa pesadilla, te das cuenta que tu vida y forma de pensar cambiaron. En mi caso me volví más fuerte, humilde y más bondadosa. Es por eso que les comparto mi experiencia, misma que comenzó cuando contraje matrimonio y me enteré que la familia de mi esposo la practicaba, aunque por mi parte aprendí a no darle mayor importancia, hasta que finalmente fui víctima de eso. Según mi esposo, decía que dichas prácticas las usaba la gente para intereses propios. Sin embargo, que también había gente estafadora que se la pasaba simulando ayudar, solo para sacar dinero. Pero bueno, recuerdo que en esa época, lamentablemente el sueldo de mi esposo no alcanzaba para nada, y fue por esa razón que entré a trabajar para ayudar con la economía del hogar, sin saber que esto sería la acción que me llevaría a perder a mi familia. Esa primera semana, el gerente de la tienda se portó muy amable conmigo, por lo que me ofreció su ayuda y apoyo. A decir verdad, lo vi sin interés, no vi nada anormal en su actitud, por lo que terminé aceptando. Con el pasar de los días, su forma de tratarme, al ser mucho más cordial conmigo que con los demás, se fue haciendo más común, al punto de desayunar y comer casi siempre juntos. Hasta este punto, todo parecía normal. A pesar de eso, algo en mí, y casi sin darme cuenta, comenzó a cambiar. Empecé a odiar a mi hijo y a tener la necesidad de estar lejos de mi esposo, y por alguna extraña razón, deseaba estar más cerca de mi jefe. Les aseguro por Dios que esa no era yo. No sé qué fue, pero la realidad de las cosas fue que en poco tiempo dejé de sentir amor por mi propia familia. En esos años, yo sufría demasiado de la ansiedad. Era tan fuerte que en ocasiones llegué a no levantarme durante días de la cama. Tampoco atendía a mi familia, y solo me la pasaba llorando sin consuelo. El punto fue que de la nada, tomé mis cosas y abandoné a mi esposo, sin darle ni siquiera una simple explicación de lo que ocurría. No me fui a ningún lado desconocido, me fui a la casa de mis padres, y aunque me sentía mal, continué yendo a trabajar. La relación con mi jefe fue creciendo con el pasar de los días, hasta que comencé a salir con él. No sé cómo tuve el valor de abandonar mi hogar, de dejar a mi esposo, y en especial a mi pobre hija, por seguir a ese otro hombre. Lamentablemente este sujeto era una bestia del diablo, el cual me humillaba, me trataba horrible, me golpeaba y encima de todo me quitaba mi dinero que con mucho esfuerzo ganaba.
Quería dejarlo. De cierta forma, deseaba regresar a mi casa y pedir perdón a mi familia, pero era como si algo me lo impidiera. De hecho, aquel hombre, durante las noches, se salía a tomar y me encerraba en su casa con llave. En cierta ocasión, a eso de las 3 de la madrugada, escuché un sonido característico, mismo que me hizo despertar. Se escuchó lentamente cómo abrió la puerta y la cerró. Pensando que era aquel hombre, me senté en la cama para recibirlo y ver que hubiera llegado con bien. Pero cuando se acercó a la habitación para ingresar, fue que se llevó a cabo lo macabro. Aquello que entró no era el señor, más bien, era una especie de identidad diabólica, sin rostro, mismo que al sentirse descubierto por mí, a toda prisa se ocultó debajo de la cama. Madre mía, ¿qué rayos era eso? Al principio creí que me estaba volviendo loca, e intenté atribuirlo a mi sueño y cansancio, pero no. A los pocos segundos, con mucho valor me asomé debajo de la cama, y con horror comprobé que no había nada. Al transcurrir varios minutos, aquel sujeto finalmente llegó a la casa. Aprecié que llegó todo sucio, y encima traía una bolsa con un cráneo y huesos de humano. Eso me asustó demasiado, y por miedo no pregunté más detalles. Algo aquí no cuadraba, y encima de esto, ese hombre con el que me junté no hacía cosas buenas. ¿Y por qué digo eso? Pues verán, en su casa tenía un altar de adoración y varios símbolos oscuros, así como demoníacos. Cuando yo le preguntaba qué cosa era eso, sin decir una sola palabra, me llenaba de golpes y humillaba hasta más no poder. Hubo algunas veces en las que rodé por las escaleras. Por suerte, no me hería de gravedad. Al ponerme de pie, me soltaba a llorar por la impotencia, hasta que un día no aguanté más y me regañé a mí misma. Me grité una y otra vez, diciendo el por qué lo permitía, si yo jamás había dejado que me trataran de esa manera. Al acercarse ese miserable para ver cómo me hallaba y preguntarme si me encontraba con bien, yo con temor solo agachaba la mirada. Cierto día me mandó por una botella de tequila para embriagarse. No sé si fue casualidad o el mismo destino. El punto es que en la calle me encontré con el que era mi marido. Él, al verme golpeada, con mi ropa toda sucia y con mucha hambre, me dijo que pensara bien las cosas y que hiciera algo por salvar mi vida, ya que sin duda ese miserable iba a mandarme al otro mundo por los golpes que recibía. Por miedo, le dije que no se preocupara por mí, que no se metiera en mi vida y que me dejara en paz. Acto seguido, le comenté que se fuera, que no quería verlo, que me encontraba con bien y que no requería de su compasión. No obstante, la realidad era otra y en verdad extrañaba mi vida anterior. En otra ocasión me lo volví a encontrar en el mercado y de nueva cuenta me habló, aunque en ese momento decidí ignorarlo. Días más tarde lo volví a encontrar, siendo que me pidió mi número de teléfono para que mi hija me marcara por teléfono. Yo estaba sin palabras. Algo en mi vida me impedía regresar a mi casa para estar con mi familia. Recuerdo que esa vez mi hija llorando me imploró que dejara a ese hombre y que regresara con ellos. Honestamente sentía morir, y más cuando me entregó una carta donde decía cuánto me extrañaba. Al llegar a la casa de aquel hombre, lo miré todo borracho y bajo los efectos de las pastillas. Me dije que esa simplemente no era vida para mí. Por eso no lo dudé más, empaqué mi ropa, todo lo demás lo dejé. Luego le marqué a mi esposo, diciendo que me perdonara, que quería verlo, pero que antes me ayudara a salir de ese infierno. Gracias a Dios me perdonó. Acordamos de vernos en el mercado de la Ciudad de México, exactamente en la Merced. Iba con mi hija, por lo que al verlo no lo soporté más y rompí en llanto. Al estar frente a ellos, les pedí disculpas y les comenté que iba a cambiar, solo que me dieran un poco de tiempo. Después me arrodillé ante ellos y una vez más les supliqué por su perdón, pero en el fondo de las cosas sabía que mis acciones no eran correctas, y para mi esposo, claro, no fue fácil perdonarme. Los días tomaron su curso, le pedí tiempo para regresar junto a ellos, así que por lo mientras me fui a vivir con mis padres. Sin embargo, cuando ya me disponía a irme a su lado y a retomar nuestra vida anterior, fue que comenzó la verdadera pesadilla. En un abrir y cerrar de ojos, empecé a sentirme muy mal. Un dolor de cabeza me invadió por completo.
al grado que con cada segundo que pasaba se hacía más intenso. Luego empecé a vomitar sangre y, por increíble que parezca, gusanos salían de mi interior. Y si eso no bastara, la casa se impregnó de un olor desagradable. Por miedo a que fuera cáncer, tomé la decisión de irme unos días con mi hermana, pero extrañamente no me sentía a gusto, así que mejor regresé con mis padres. A pesar de esto, la situación era la misma, por lo que me resigné a vivir así. Iba y venía de un lugar a otro. Algo dentro de mí no estaba en paz y me decía que tenía que regresar con ese maldito abusador que me alejó de mi familia. Un día, mientras estaba en la casa de mi hermana, mi papá me fue a buscar, debido a que ella le contó que me estaba sucediendo algo sumamente horrible. Mi carne olía a podrido, me salían gusanos de la piel y hasta las uñas se me caían. Cuando él me preguntó cómo me sentía, le contesté que bien, aunque no era así, ya que parecía un cadáver viviente. Fue entonces que él me dijo que fuéramos con un brujo para que me limpiara, a lo que exclamé que no hacía falta, que esto era normal. Molesto me respondió que no me iba a dejar sola, y que ya tenía una cita con uno de los mejores brujos curanderos del mercado de Sonora, en Ciudad de México. Así que no queriendo, fui pero obligada. En la primera consulta me barrió, limpió, despojó y también curó con aceites. Antes de salir de ahí, me dijo que se venía lo peor y que debía ser fuerte. Para el segundo día de curación, llevé algunas cosas que me pidió como velas, animales, alcohol y otras cosas que no conocía. En fin, el curandero se encomendó a Dios y comenzó nuevamente con la limpia, solo que al pasar los segundos, algo increíble comenzó a ocurrir. Sentí una paz en mi pecho y cabeza. El dolor poco a poco iba desapareciendo. Entonces agarró un vaso de vidrio y partió un huevo de gallina frente a mí. Creí que ya la limpia había terminado, incluso le iba a dar las gracias, cuando de pronto, al mover el huevo con una cuchara, de ahí salió un clavo oxidado, tal cual así como lo escuchan, y no solo eso, también unas semillas de chile, hasta hilos de sangre. Furiosa, me levanté reprochando el qué carajos era eso. Dígame, señor, ¿qué diablos me está haciendo? Él molesto me gritó. Mire, señora, mejor siéntese y déjeme trabajar. ¿Acaso no le dolía el estómago hace un par de minutos? Él tenía razón. Desde aquella limpia, el estómago dejó de dolerme. Poco después volvió a rezar y al final volvió a mencionar: mira, no acostumbro a pelear con mis clientes, pero la verdad no me gusta lo que piensas de mí. Me le quedé viendo con cara de sorprendida. Me había leído la mente y en verdad estaba por decírselo. Lo que tenías no era gastritis ni migraña. Eso era un trabajo para acabar contigo, y te lo hizo la persona con la que te fuiste, aquel que te separó de tu familia. Bueno, por hoy es todo. Hagamos una cosa. Si te sigues sintiendo mal, no me pagues, pero si te sientes mejor, vienes y me pagas lo que tú quieras. Aunque eso sí te lo advierto, hoy verás lo más aterrador que te hicieron. Por otra parte, ya amenacé a ese demonio para que salga de tu cuerpo y por fin te deje en paz. Por favor, no temas, que es la culminación del trabajo de muerte que te hicieron. Sorprendida, le dije que sí. Hasta ese momento me sentía diferente y se notaba en mi cara. Y dicho y hecho, en la noche sufrí un evento perturbador. A altas horas de la noche me dio un fuerte dolor en mi estómago, uno que constantemente no me dejaba dormir. Fue tan intenso que comencé a revolcarme en el suelo, dando varias vueltas, hasta que en un momento inesperado vomité como nunca en mi vida. Fue entonces que algo salió de mi interior. Era un sapo mismo que emanaba un olor repugnante. Asustado, mi padre a toda prisa lo echó en una bolsa y lo quemó. Acto seguido, este animal gritó como un ser humano y hasta me maldijo. Minutos más tarde, todo quedó en silencio. Y la madrugada estaba a la espera de que el dolor regresara. A pesar de ello, ya no ocurrió. De hecho, esa noche dormí como un bebé, por lo que al día siguiente, mis dolores habían desaparecido por completo. 2 semanas después, mi cuerpo volvió a ser como el de antes, y a la tercera ya tenía ganas de buscar a mi familia. Antes de eso, fui a buscar al curandero para agradecerle por todo su apoyo,
así que fui a buscarlo a su hogar. Pasa, por favor, te estaba esperando, sabía que vendrías. Bueno, señor, ¿cuánto le debo? Y también quiero saber, ¿cuándo pagará el que me hizo el mal? Este curandero comentó que la respuesta me llegaría saliendo de ahí, y efectivamente así pasó. Minutos después, le hablé por teléfono a mi hija y esposo, quienes junto con mi padre vinieron a recogerme. Ya en el camino, en una esquina nos encontramos a un hombre mendigando. Al voltear para ver quién era, ya que me llamó fuertemente la atención, descubrí que era ese sujeto, el mismo que había acabado con mi vida, el que me separó de mi familia, colocándome una brujería en los alimentos. Fue ahí que recordé las palabras del curandero y supuse que ahí estaba la respuesta a mis preguntas. Sin duda, ese fue el que me hizo la brujería. Aquella noche que mi padre quemó el sapo, fue que se le regresó todo este mal y brujería que me puso. Gracias a Dios, ya todo acabó. Al día de hoy, no dejo de darle gracias al curandero y sobre todo guardo respeto a mi familia. A diario les pido perdón por haberlos dejado. También les prometí y les juré que ya nunca más nos íbamos a separar, y eso lo hemos hecho al día de hoy. Gracias, y espero esta historia sirva de mucha ayuda para alguno de ustedes. Les mando un fuerte abrazo. ¿Qué tal, amigos? Espero esta historia de brujería haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido con sus amigos. Si tienen algún problema con la brujería, encontrarán el contacto de Diego en el comentario fijado. Les relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.